Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 PM. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es lunes 8 de septiembre. Una semana con muchas noticias. Comenzamos contándoles que ya fueron dejados en libertad los 45 militares que habían sido secuestrados por la comunidad en zona rural del Tambo, en el departamento del Cauca, presionados por las disidencias de las FARC en las últimas horas. Hay testimonios desgarradores de los soldados que permanecieron secuestrados en los últimos días también en esa zona y en el departamento del Guaviare. Todo esto, lo último, ha ocurrido en la vereda El Tigre, en el Tambo, en el departamento del Cauca. ¿Qué se sabe sobre la situación de estos soldados? Estefanía Valencia. Ricardo, buenas tardes. Mire, esta liberación estuvo a cargo de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4. Los uniformados fueron desplegados hacia la parte más alta del corregimiento San Juan del Micay, en el municipio del Tambo, allí en el Cauca, muy cerca a la vereda Los Tigres, en donde se encontraban retenidos o secuestrados los uniformados. Hasta allí desplegaron a estas unidades, también varias aeronaves, no solamente del Ejército, sino también de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para poder hacer la extracción de manera helicoportada de todo el personal secuestrado, y ya nos confirman que los uniformados ya se encuentran en Popayán, en la tercera división, y en este momento se procede a hacer toda la valoración médica, pero de manera preliminar dice el Ejército Nacional que están sanos y salvos. Minutos antes de que se diera esa liberación, Ricardo, nosotros pudimos hablar, Blue Radio, con uno de los militares que estuvo también en ese lugar exactamente donde se dio el secuestro, pero que hacía parte del grupo de militares que logró escaparse de esa zona y que fue evacuado. Recordemos que inicialmente eran 75 uniformados, pero después resultaron 45. Pero este soldado además ha estado secuestrado 2 veces más allí mismo en el cañón del Micay. Inicialmente, pues él cuenta que esa zonada ya creían que se podría registrar, que días antes la comunidad exigió que salieran de la zona y que ellos pues tenían unas piezas de artillería que retiraron también vía helicoportada, y después procedían a retirar a los uniformados, pero pues lamentablemente por temas climáticos no lograron sacarlos a todos. Pero quiero leerles una transcripción que hemos hecho, porque esta entrevista la hicimos bajo absoluta reserva de su identidad y de su rango, también por cuestiones de seguridad, y quiero arrancar con lo primero que cuenta, y es sobre la sensación que hoy tienen las tropas por las constantes azonadas. Él dice: nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy laxa y permisiva. Nos da tristeza porque somos nosotros los que estamos acá en la intemperie todo el tiempo, mojados, con sudor, con sangre, y como soldados nos baja la moral porque hemos entregado compañeros, lanzas míos que han caído mutilados, han caído muertos, y desafortunadamente en el momento en el que nos rodean a nosotros, así sean 30 campesinos, pues nos frenan. Entonces esto nos desmotiva y nos baja la moral, pero tenemos que seguir adelante, lo hemos hablado entre nosotros, no vamos a parar, no nos pueden derrotar, pero sí necesitamos que el gobierno nacional cree una ley que nos pueda amparar a nosotros. Y en esa misma línea de la ley que él menciona, pues el soldado se refirió a los riesgos que hoy hay si se siguen registrando estas azonadas y secuestros de militares, y además hizo un muy duro llamado. Él dice, abro comillas: el trabajo psicológico y de autocontrol que hacemos las tropas en un momento así es extremo. ¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? ¿Será que el gobierno nacional, los derechos humanos, nos van a respaldar en el momento en que una cosa así suceda? Créame que va a pasar en algún momento. Miren al señor teniente en el Putumayo, lo intentaron quemar vivo con otro soldado. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme? Entonces, ¿cómo sería si el soldado se defiende y le genera heridas a un campesino? ¿Será que a mí la justicia me va a cobijar o sencillamente me va a mandar a la cárcel porque es un humilde campesino que estaba defendiendo su producción de coca? Este uniformado pues también nos aclaró que las tropas no han salido de la zona, que cuando ocurren estas azonadas lo que ellos hacen es reposicionarse en el territorio para poder seguir adelantando las operaciones militares desde otros puntos. Stephanie, gracias. Más adelante vamos a contarles quién es la persona que estaría detrás de instigar, de instrumentalizar a la población civil
en el Tambo para que secuestre a integrantes de la fuerza pública, en este caso 45 soldados. Y mientras se conoce la liberación de estos uniformados, hay noticia que está publicando el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. El presidente está abriendo la puerta a retomar la fumigación, la aspersión aérea de cultivos ilícitos en las zonas en las que haya azonadas en contra de la fuerza pública. Escribe el presidente Gustavo Petro hasta ahora: dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. Hay que recordar que hay una sentencia del año 2014 de la Corte Constitucional que prohíbe la fumigación con glifosato a través de la aspersión aérea de los cultivos de hoja de coca, y esta puerta que está abriendo esta tarde el presidente Gustavo Petro es muy importante y es un cambio de paradigma incluso frente a lo que él mismo había prometido en campaña. 6 minutos, cambiamos de tema y hablamos de los confusos hechos en los que fue asesinado, murió violentamente un asesor de la alcaldesa del municipio de Mosquera, en el Pacífico Nariñense, víctima de disparos por parte de integrantes de la Armada Nacional. Un confuso episodio en el que integrantes de Infantería de Marina disparan contra la lancha en la que iba la alcaldesa porque la lancha no se detuvo. Winston Viracachá. 9 horas después de los confusos hechos que ocurrieron en zona rural del municipio de Tumaco, en el Mar Pacífico, que dejó como saldo un funcionario de la alcaldía de Mosquera muerto, un policía herido y la alcaldesa del municipio de Mosquera ilesa, hasta el momento la Armada Nacional sigue investigando realmente qué fue lo que motivó que una patrulla de la Armada Nacional de la Brigada de Infantería de Tumaco disparara contra los ocupantes de esta lancha en la que viajaba la mandataria municipal. Andrés Restrepo, un reconocido líder social de la subregión del Santianga, le dijo a Blue Radio. A la altura de San Juan de la Costa, una vereda que pertenece al municipio de Tumaco, allí siempre, pues ahora la Infantería de Marina hace varios controles por temas del corredor del narcotráfico y de algunos grupos que se movilizan por ese sector. Pero entonces la información que tenemos es que prenden fuego hacia la embarcación donde iba la alcaldesa con sus asesores y su esquema de seguridad. Ellos viajan a esa hora. ¿Por qué, Winston? Porque a esa hora es que daban las aguas, sin desconocer pues que el Pacífico nariñense tiene crecientes y vaciantes, en donde nosotros por esa complejidad toca esperar que las aguas estén de acuerdo a esas mareas y vaciantes. El herido, en este caso el escolta de la alcaldesa Karen Pineda, fue trasladado a Cali a recibir atención médica. Y sigue el cierre de la vía al llano por un nuevo derrumbe. Estaría cerrada la vía que comunica Bogotá con Villavicencio hasta el próximo viernes, por lo menos. Es un gigantesco derrumbe que apenas está siendo removido. Y ya hay líos, ya hay problemas en la zona. Felipe García. Casi 48 horas completan cientos de conductores varados en la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta del derrumbe en el kilómetro 18+300, aunque desde muy temprano hay varias máquinas trabajando para remover el material que quedó atravesado en los 4 carriles de la vía a la altura del municipio de Chipaca, en Cundinamarca. Los desesperados conductores dicen que no es suficiente lo que está haciendo Coviandina para abrir nuevamente el paso. A estas personas les ha tocado entrar al baño en el monte, buscar la manera de comer y por supuesto pasar la noche en las cabinas de sus vehículos a la espera de que se avecine alguna solución. Dicho nada, ninguno se ha pronunciado. Llegamos aquí desde el sábado 12 de la noche, tuvimos el percance del paro, después nos afectó el derrumbe, el compañero ahí, el carro está muy inclinado, le está escurriendo nafta, qué peligro también para nosotros, para todos los que estamos aquí, para la gente que vive por aquí que no tiene la culpa tampoco. Entonces pues esperar que nos den una solución lo más pronto posible, porque esto no puede continuar así. En un momento sobre las 10:30 de la mañana, los conductores mismos propusieron el paso por una vía alterna a la principal, una carretera de un solo carril destapada por la cual podían transitar los vehículos de carga. Se hizo un plan piloto, sin embargo, luego de prácticamente una hora, la comunidad de la zona protestó e impidió que continuara el tráfico de vehículos por esta vía, teniendo en cuenta que por el peso de los tractocamiones se estaba deteriorando aún más. Pues lo volvieron a cerrar otra vez porque supuestamente la comunidad dice que no dejan bajar por la carreterita esa, por la antigua, porque no sé qué pasó allá. Seguramente por lo pesada las mulas, ¿o qué?
Estaban dejando bajar únicamente los carros que estaban vacíos, los cargados no han bajado ninguno. A esta hora continúa el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio en ambos sentidos y por ahora no hay un estimado de reapertura. Coviandina insiste en que si usted no es de esta zona, no transite por el corredor vial y atienda las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos. 1:10, ya regreso a la vía al llano porque de nuevo los sectores comerciales en Villavicencio quejándose. Está muriendo la capital del Meta por cuenta de la falta de Estado, un Estado que define un nuevo trazado para cambiar esa vía que es realmente lamentable. La vía al llano, por cuenta de los derrumbes, permanece más tiempo cerrada que abierta en muchas temporadas del año. 1:11, cambiamos de tema, hablamos de política, hablamos de la tormenta que se ha originado por la ponencia en el Consejo Nacional Electoral, en la que se está proponiendo vía libre para que se cree el movimiento Pacto Histórico de toda la izquierda petrista sin la Colombia Humana, que es el corazón del petrismo. Ya hay reacciones, Nicolás Rojas. La ponencia del Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión del Pacto Histórico, pero sin su movimiento o partido político más representativo, que es la Colombia Humana. Y según el magistrado ponente Altus Vaquero, esto es porque se violaron las propias reglas del movimiento, pues la fusión solo era posible si en la asamblea participaban las 2/3 partes de sus afiliados. ¿Esto qué significa? La Colombia Humana cuenta con cerca de 114.381 miembros inscritos. Sin embargo, se necesitaban al menos 76.000 para deliberar y 50.876 votos a favor para aprobar la decisión. Sin embargo, solo asistieron y participaron 1.280 delegados. Una decisión o una ponencia que no comparte el precandidato del Pacto Histórico e integrante de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar. Me parece absurdo porque precisamente la Colombia Humana es el mayor caudal electoral dentro de todos los partidos del Pacto Histórico. De modo pues que excluir al partido mayoritario pues no tiene sentido. Sencillamente están queriendo esquilmar los derechos que tenemos a ser elegidos varios precandidatos y también el pueblo a elegir dentro de una oferta dentro de una oferta de partidos, dentro de los que nos queremos contar, pero que el Consejo Nacional Electoral ha dilatado esos derechos que tenemos los ciudadanos y también las personas que nos queremos elegir. Así las cosas, según la ponencia que tendrá que definir la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que está compuesto por 9 magistrados, los partidos que integrarían el movimiento político del Pacto Histórico serían el Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista. Muy bien, Nicolás, 1:13. Este martes podría conocerse la fecha para una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por 2 delitos vinculados con presunta celebración irregular de contratos con la Gobernación del Atlántico. Precisamente los delitos son falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. Lo que hemos sabido, Vanessa, es que la Fiscalía pedirá cárcel, ni siquiera detención domiciliaria para el hijo del presidente de la República. Ricardo, buenas tardes. Se trata de una solicitud que realizó el pasado viernes 5 de septiembre la fiscal Lucy Laborda, quien es de la Unidad de Lavado de Activos y recordemos, es también quien está al frente del proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que está enfrentando Nicolás Petro y que está pendiente a que le establezcan fecha para juicio. Pues lo que conocemos es que solicitó ese viernes la solicitud para una audiencia de imputación de cargos y también para una solicitud de medida de aseguramiento, lo que podría llevar a que nuevamente sea capturado el hijo mayor del presidente de la República. Es de recordar que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, en medio de ese proceso que le hablaba de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el hijo del presidente fue cuestionado por ingresos que habría obtenido a partir del favorecimiento que habrían recibido él y su esposa con la firma de contratos a través de la Fundación Conciencia Social. ¿Qué sucedió? Que en agosto de 2021 habría tenido Day Vázquez conversaciones con Gustavo de la Osa, director de esta fundación, y también con Raúl Acutir, quien era en ese entonces secretario general de la Gobernación, sobre la suscripción de un contrato por 400 millones de pesos. Allí no habría nada irregular. El asunto es que los recursos que eran para hacer trabajo psicosocial con adultos mayores no se habrían ejecutado. Y muy por el contrario, habría quedado evidencias en conversaciones de que de esos 400 millones, 120 millones habrían sido pactados para entrega a Day Vázquez y a su entonces esposo Nicolás Petro, mientras que los otros 80 millones de pesos iban a ser entregados en iguales partidas para Gustavo de la Osa y para Pedro Name, expareja de Day Vázquez. Muchos temas que quedan
están entonces ahora por resolverse y por responderse a partir de esta solicitud de imputación de cargos que entregó el pasado viernes la fiscal Lucy Laborde, Ricardo. 1:15, gracias Vanessa. Comienza el retorno de 1.800 indígenas que estaban asentados en Bogotá, entre ellos 750 que estaban en el Parque Nacional. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, a las 12 del mediodía se espera además que llegaran unos camiones para empezar el traslado de los enseres y después del mediodía varios buses que además fueron con la logística del distrito y el gobierno nacional para que empezara el recorrido a los territorios. 750 en total saldrían del Parque Nacional. Se espera que entre el jueves y el viernes el resto, y además se confirma que cerca de 200 quedarían en Bogotá esperando confirmación del traslado y también del proceso de integración. El secretario de Bogotá, Gustavo Quintero, acaba de confirmar que para las personas que se vayan a quedar en Bogotá se descarta completamente el uso del terreno del IDEPAC y que además desde esta noche comenzaría el proceso de recuperación del Parque Nacional. Esa recuperación arranca hoy con un cierre de la zona y ya desde mañana las entidades distritales comienzan la recuperación de la capa vegetal, de toda la estructura arbórea, de todo lo que significa darle nuevamente vida a ese Ricardo, sector. cabe recordar que en la OPI La Rioja y el Parque de la Florida también se mantienen otros dos grupos de indígenas que, como lo adelantó Isabelita Mercado, la consejera para la Paz, Víctima, Reconciliación, empezarían el traslado desde las 6 de la mañana en un PMU que ya está dispuesto en esos dos lugares. Hablamos ahora de las noticias del mundo, de la caída de confianza del primer ministro francés, de la derrota estruendosa en las urnas de Javier Milei en Buenos Aires, sangrientas protestas en Nepal por la prohibición de las redes sociales y cada vez más lejana una tregua entre Rusia y Ucrania. César Moreno. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission. Hola, muy buenas tardes. Crisis política sin precedentes en Francia. Segundo primer ministro que se cae en 9 meses y ya van 4 en los últimos 20. El gobierno de Emmanuel Macron ya es insostenible. El Parlamento francés acaba de tumbar el gobierno del primer ministro François Bayrou, quien pidió someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes presupuestario que busca sanear las cuentas públicas. Sin sorpresa, 364 diputados votaron en contra. Eso lo obliga a presentar su renuncia y la de su gobierno al presidente Emmanuel Macron, quien es que a partir de ahora tendrá que decidir si nombra a otro primer ministro o convoca elecciones legislativas anticipadas. Pero los discursos en contra no iban para Bayrou, iban directo contra Macron, quien ya no tiene el respaldo del Parlamento ni de la sociedad civil y que espera que también renuncie lo más pronto posible. También tenemos otra información desde Argentina, otro terremoto político. La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, sufrió una dura derrota ante la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires. Un duro mensaje político en la antesala de elecciones parlamentarias del medio término del 26 de octubre. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. En Nepal, al menos 17 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas en Katmandú, su capital, cuando la policía dispersó una manifestación en contra del bloqueo de las redes sociales y de la corrupción. La protesta tiene lugar después de que el Ministerio Nepalí de Comunicación y Tecnologías de la Información anunciara el bloqueo de 26 plataformas, entre ellas Facebook, YouTube, X y LinkedIn. Y por último, Rusia intensificó su ofensiva contra Ucrania desde que el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con Trump en Alaska el pasado 15 de agosto en una cumbre que terminó sin ningún avance hacia un alto al fuego. El presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a imponer más sanciones a Rusia después de que Moscú lanzara su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra. 1:19, don Octavio, buenas tardes. Sin duda tenemos que hablar de fútbol. Esta también es semana de eliminatorias. Este martes termina la clasificatoria de Sudamérica para la Copa del Mundo de 2026. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Claramente estamos todos a la expectativa del partido de mañana, por más allá de la clasificación de Colombia ya a la Copa del Mundo. Venezuela y Bolivia pelean por el puesto del repechaje. Hoy también hay fútbol en diferentes lugares del mundo. Hoy, por ejemplo, hay un partido clave que va a jugar Italia minutos frente a Israel y que podría acercarlo o alejarlo una vez más de la Copa del Mundo, así que muchísimas cosas con respecto al fútbol. Don Fabio Poveda, ¿ya salió la selección de Barranquilla hacia Maturín?
Hola Ricardo, la selección va camino ya hacia el aeropuerto Ernesto Cortizos para tomar el vuelo charter que lo lleve a la ciudad de Maturín. Esta mañana bien temprano entrenaron en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, no regresaron al Hotel Dan Carton, allí se quedaron, allí almorzaron y ya van camino hacia el aeropuerto para tomar el vuelo charter que lo lleve hacia la ciudad de Maturín, donde mañana enfrentarán a Venezuela a partir de las 6:30. Ya regreso con usted, Fabio, con las voces de los protagonistas. Hoy hubo rueda de prensa del técnico Néstor Lorenzo y de los jugadores de la selección colombiana de fútbol. Una pausa y regresamos en Meridiano Blue. Me alegra